far, it's never as it seems. 'Cause I am the one, I rule my world. Nobody rule my destiny. 'Cause you are the one, you rule your world. No bad man on your destiny. Leave me alone, let me live my life. Leave me alone, let me live it up, live it up. Leave me alone, make I live my life. Leave me alone, make I live it up, live it up. Leave me alone, let me. Señoras y señores, con esta Copa de País en Tinaja arranca nuestro primer capítulo de Cepa País. Bienvenidos todos, mi nombre es Valeria Riveros, catadora y wine lover, y me encuentro muy bien acompañada en esta mesa. Mírenme, bienvenida sea entre todos ellos, y ustedes también bienvenidos a compartir cada jueves en este programa totalmente en vivo por streaming, para que también descorchen y caten en casa y nos compartan sus preguntas. A través de streaming y de redes sociales, ¿sí o no, Nico? Así es, amigos, bienvenidos a Cepa del País. Hoy en día, en el espíritu del Día del Vino, queremos presentarles este proyecto. Yo soy Nico Nazar, soy enólogo, y junto a un gran equipo empezamos a estrenar Cepa del País. Hoy en día tenemos un gran invitado. Queremos también que ustedes nos acompañen todos los jueves para que juntos viajemos a través de los valles de Chile y podamos aprender cada día más de este gran patrimonio que es el vino. ¿No es así, Pancho? Así es, Nico. Hola, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Herrera. Los quiero invitar cada jueves a partir de las 21 horas a que se conecten con Cepa del País, el training del vino, en donde hablaremos de todo el ecosistema vitivinícola nacional y en donde también tendremos grandes invitados, como en el capítulo de hoy, en donde ya casi un día después de celebrar el Día Nacional del Vino, hoy vamos a hablar de la historia del vino chileno. Así es, Pancho. Hoy día partimos con la historia del vino chileno. ¿Cómo no empezar con la historia del vino? Un producto tan importante que ha marcado también la historia del país, ha estado en grandes momentos. Y hoy día tenemos un gran invitado. Recientemente ganó la Asociación de Enólogos de Chile, le dio el premio a la trayectoria vitivinícola. Por lo tanto, es un personaje muy importante, ¿no es así? Gran historiador, gran investigador, argentino. Yo creo que es tan amante de nuestro país, yo creo que su pasaporte es tan chileno como el nuestro, ¿no? Los Así dejamos es. a todos invitados para conocer a nuestro invitado estrella, nuestro historiador Pablo Lacos. Un fuerte ¡Bravo! aplauso. Mira toda la hinchada. Bienvenido, profesor. Bienvenido, profe. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esto es un momento muy emocionante. Y quiero, realmente me parece hermoso que hayan elegido la Cepa País para empezar como nombre. Y para entender, porque lamentablemente mucha gente no entiende lo que es la Cepa País. Entonces, vamos a meternos en la historia de Chile, en la Guerra del Pacífico, cuando Chile gana la guerra, adquiere el prestigio de la Prusia de América del Sur, así se la veía en Buenos Aires, mucha gente lo miraba con miedo desde Buenos Aires. Prusia de América del Sur. Entonces, se siente un chileno, un prusiano de la América del Sur, un alemán. ¿Qué hacen los alemanes? ¿Saben qué hacen ahí los alemanes? Los fines de semana no se van al mall. Hoy los alemanes se van a una plaza donde reviven la cultura de ellos en el año 1000, 1200. La cultura alemana del año 1200, en la Edad Media, toman cerveza artesanal hecha con los métodos del año 1200, comen la comida de esa época, disfrutan eso. Entonces, si nosotros nos ponemos en esa actitud, copiando a los alemanes, ¿cómo se vivía acá en el año 1200? Tendríamos que ir a ver lo que hacían los picunches, cómo estaban ellos desarrollando sus sistemas de riego, sus sistemas de cultivo, su agricultura. Sobre esa base se creó la cultura agrícola del mundo campesino del Valle Central. Y ellos son los que, cuando los españoles trajeron las variedades, empezaron a cultivar la Cepa País. Después ustedes me dicen, sí, pero después la industria puso de moda el modelo de producción con la cepa francesa. Pero esos campesinos de la antigua cultura picunche mantuvieron vivo la Cepa País.
durante 150 años, cuando la industria la ninguneó, la despreció, dijo que no tenía valor enológico, que hasta cuándo, que lo único que servían eran las variedades francesas, esos sabios picunches Conservacionistas. del sur del Maule, del Nacionalistas. secano costero interior, de las viñas con rulo, mantuvieron vivo el tesoro, porque decían, miren, ya entendemos que hoy no es la moda, pero estos son los vinos que a nosotros nos gustan, esto es valioso, aunque los avisos de los diarios, la moda que instala la industria, las grandes campañas publicitarias digan que esto no vale mucho, nosotros lo vamos a cuidar como cuidamos la quinoa, como cuidamos el cochayuyo. Bueno, pasó el tiempo y resulta que hoy sabemos, gracias a la ciencia, que la quinoa es un superalimento, los picunches tenían razón, el cochayuyo Hartos años es un después. superalimento, tenían razón, y la cepa país tiene un alto valor enológico, se hacen vinos excepcionales y hoy es motivo de orgullo para todo Chile. Salud, Los picunches profesor. tenían razón. Me Salud por el encanta. país. Orgullo Salud por el país. nacional. Profesor, Salud. volviendo un poco más al tema de la fecha importante del 4 de septiembre, a partir de 2015 se empieza a celebrar esta fecha como el Día Nacional del Vino. Y tocando un poco también la cepa país como una cepa patrimonial, bueno, nos puede contar tú también un poco en qué minuto llega la cepa país. Nosotros entendemos que alrededor de 1545 se registra por primera vez que Pedro de Valdivia escribió a Carlos V de España, informándole de las buenas condiciones que tenía Chile como país para el cultivo de la vid. ¿Nos puede incorporar un poquito más de datos con respecto a eso para la gente que quiere saber un poco más allá? Bueno, esa es la famosa carta que el fundador de Santiago, el primer gobernador del Reino de Chile, don Pedro de Valdivia, le escribe en la ciudad de La Serena, En La Serena. claro, el 4 de septiembre de 1545, al emperador de España y Alemania, Carlos V, y donde por primera vez se escribe la palabra vino en un documento Es el en registro. el territorio de Chile. Por eso, a iniciativa del historiador Gonzalo Rojas, se estableció el 4 de septiembre como el Día Nacional del Vino Chileno. Buenísimo. Hermosa fecha. Un día muy importante, yo creo que es clave que en Chile empecemos a reconocer esta fecha, empecemos a tomarnos días para este patrimonio que es tan importante y que vuelva un poco el vino al lugar que merece. No sé si, Pablo, tú nos puedes contar un poco qué lugar tenía el vino antiguamente en los primeros años de la patria y qué pasó, que fuimos perdiendo un poco esa relación los chilenos con el vino. Bueno, a ver, acuérdense que acá se encuentran en Chile, Chile surge de la mezcla de dos pueblos, así como España surge de la mezcla de moros y cristianos. Entonces el español es mitad moro, mitad cristiano. El chileno es mitad pueblos originarios, mitad español. Y los dos tenían cierta resistencia con el agua, porque tanto en Europa como en América había miedo al agua, porque no tenían sistema para purificarlo. Entonces muchas veces había enfermedades. En Europa, la peste negra, que mató a la mitad de la población del continente, generó un desastre. Entonces la gente dijo, no, protejámonos, el vino es salud, el vino es vida. Y llegan a Europa con ese concepto. Y acá, según los cronistas, por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega, que escribe en 1606, dice que acá había algo parecido. Los indígenas se resistían a tomar agua y tomaban otro tipo de productos, por ejemplo, chicha de maíz. Cuando llegan los españoles, plantan las primeras cepas en un lugar donde ya teníamos muchos elementos interesantes. Primero, la cultura del riego, que habían desarrollado los picunches con los incas. La cultura del agro, de cuidar la planta. Entonces, los españoles traen esa planta nueva en un lugar donde rápidamente los elementos culturales y los saberes campesinos estaban preparados para desarrollarla. Y la cultivaron muy bien porque aparte les dio la posibilidad de tener una bebida que no fuera agua, donde ellos entonces se sentían seguros. Entonces muy rápidamente la comunidad que vivía en Chile, tanto de origen español como de origen indígena, se identificó con el vino. El vino era la bebida nacional naturalmente, era transversal a todas las clases sociales y eso se mantuvo hasta
los 2 primeros tercios del siglo XX. Entonces nosotros revisamos en todos los documentos, en las representaciones gráficas, cómo el vino se mantiene transversal. El vino está en el banquete donde están las élites, donde está la gente rica, el poder político, los militares, en un banquete, mantel largo, botellas de vino. Y está en el pueblo, está en la fonda, está en la ramada, está en la taberna, el vino. Entonces, el vino se sirve en botella en el banquete para la élite, o en garrafa chuico o damajuana para el pueblo. Pero es transversal a todo, entonces integra a todo el pueblo. Y además tiene un elemento que nos ayuda a tener una vida más alegre. O sea, volvamos a los orígenes. Hay veces la gente cree que ser original es cortar todo de cuajo. Ser original también es volver a los orígenes. ¿Y cuáles son los orígenes del vino? El mundo de Grecia y de Roma. ¿Y quién representa? Dionisio y Baco. La alegría, la fiesta, es el momento donde uno se reúne con los amigos, es el banquete de Platón. Entonces, tenemos que dejar de mirar el vino como un producto tan duro, tan rígido, aristocrático, claro, tan adinerado, que uno tiene que realmente ponerse como ir a una ceremonia oficial. Tan protocolar. Claro, entonces volvamos a los orígenes, el banquete de Platón, el diálogo, la fiesta, el encuentro de los amigos, la alegría de vivir. las pausas de las guerras. Compartir. Exacto. Pablo, me gustaría preguntarte cuál es tu propuesta a la invitación a que la gente valore también el trabajo que se está haciendo con los campesinos, porque finalmente el retail está también consumiendo bastante campo con esto. Bueno, miren, lamentablemente tenemos acá una pérdida muy fuerte del vínculo entre el vino y el pueblo. En general hay mucha gente del pueblo que se siente que el vino no es su bebida, que está excluida del mundo del vino. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente vinieron algunos gurús que dijeron que había que organizar las campañas de construcción de la imagen del vino hacia un segmento muy especializado y todos nos comimos ese cuento, nos tragamos ese amague. Impuesto por el Claro. exterior. Entonces, creo que fue un error. Entiendo que para algunos segmentos pueden hacerlo, pero no puede ser que nos despojen de un producto que es de todo el pueblo. No podemos perder esta condición de que el vino es parte esencial de nuestra cultura. No podemos renunciar a eso. Este es un llamado a toda la gente que está en la casa siguiéndonos y que se está uniendo a lo mejor en este momento al streaming, a que valoremos el producto nacional, a que el vino es el único producto como marca Chile que sale al exterior y que nos representa como patrimonio. Entonces, ¿por qué esperar solo a septiembre para celebrar? ¿Por qué esperar a solo septiembre para tomar chicha o no, profe? Claro, entonces hay que volver a reencantarse con la propia cultura. El problema es que hemos hecho una campaña gigantesca en los medios masivos de comunicación, de publicidad, de que para realmente mostrar que uno es un ganador, uno tiene que consumir determinados productos, tiene que viajar a determinados lugares turísticos, generalmente que están afuera, que están en Europa, que están en Estados Unidos. Hay que ir a consumir estos hoteles, ¿no es cierto? Todo all inclusive. Y en realidad nos han llenado la cabeza de macana, porque realmente muchos de esos hoteles son no lugares, son cosas de plástico, artificiales. Entonces tenemos que volver a recuperar, aprender de los alemanes. Hacerla nuestra, hacer claro, la vida de barrio nuestra también, identidad. ¿no? Por eso, porque, a ver, los alemanes, digamos, sintéticamente, ellos tienen los mejores autos del mundo, que son los Mercedes-Benz, los BMW, los Audi. No tienen que demostrarle nada a nadie. Como no tienen que demostrarle nada a nadie, hacen lo que les gusta, que es gozar su cultura. Acá nosotros tenemos mentalidad de ciúticos, de nuevo ricos, que tenemos que estar demostrando lo que no somos. Tenemos un complejo de inferioridad. Aprendamos de los que saben. Los alemanes gozan de su cultura, no van a estos hoteles de plástico que son para nuevos ricos. No, gozan de su cultura. Es lo que nosotros tenemos que hacer, es gozar nuestra cultura, gozar este exquisito vino.
ir a González Bastía, ir a Curtiduría, recorrer toda la zona del secano, ver la admiración de la sabiduría de esos campesinos. Y disfrutar un sábado en la plaza, disfrutar también la terraza, disfrutar también, bueno, estamos hablando de país en Tinaja, estamos hablando de Viñas González Bastías, un vino bastante versátil, bastante honesto, la verdad, luminoso. Vamos a hacer una cata, ¿les parece hacer una cata Sí, correcto. en vivo? Pero antes de continuar con la cata, ¿vale? Quiero invitar a todos los amigos que están viéndonos por streaming que nos comenten en nuestro muro, en nuestra página de Red Red Wine, coméntenos preguntas que tengan para el profesor o para nosotros, las vamos a estar respondiendo al final del capítulo, y además déjenos sus correos para enviarle la información de esta presentación y la ficha de la nota de cata que está haciendo Vale con esta cepa país muy interesante en compañía del profesor Lacoste. ¿Qué nos puedes contar de esta cepa, Vale? A ver, también me gustaría, por supuesto, contarle a la gente que estamos con nuestro productor general, Patricio Cuevas. Estamos, gracias a él, también en este entorno. The boss. He's the boss. Préstame tu copa, compañero, porque esta... Por favor. Por favor, mira. No sé si me acompañan acá, pero vamos a dividir esta fase en 3 aspectos sensoriales. Por supuesto, ya... Perdón, Vale, yo creo que es importante también que a la gente que está en la casa no se espante con eso, con esto. El vino es un producto también que es cercano, que ustedes lo pueden tomar de la modalidad que ustedes quieran. Siempre, nunca hay que sentirse incómodo con un vino. Es muy importante que ustedes lo sientan parte de ustedes y, como decía Pablo, parte del patrimonio de Chile. Por eso siempre descorchen una botella. Si no les gusta cómo está, si está muy caliente, la meten al refrigerador. O sea, tomen los vinos como ustedes también se sientan más cómodos. ¿No es así, Vale? Nosotros ahora, la Vale, que es una experta catadora, nos va a mostrar un poco cómo se degusta un vino o cuáles son las cosas que hay que fijarse al momento de probar un vino. Pero esto no es tan cuadrado, ¿no, Pancho? Claro, ahí también quizás de repente a los catadores domésticos que no tienen la expertise, bueno, aquí están todo el mundo invitado, los que tienen y los que no la tienen, lo invitamos también a tomar estos tips que de repente pueden ser muy útiles. De repente cuando te hablan en chino, cuando estás degustando un vino, te hablan en chino, no entienden nada. Con estos tips que vamos a entregar al final del capítulo, vamos a ir parejitos. Sí, bueno, la verdad es que también acercarnos a que entender el vino es casi entendernos a nosotros mismos. El vino es un elemento vivo, es un elemento orgánico que nos acompaña y que evoluciona y que también puede estar tímido y a veces cuesta que se exprese. Entonces tenemos que muchas veces ir a buscarlo, tenemos que encontrarnos con él. Si yo llevo una botella de vino a la playa y la llevo guardada en la guantera, se va a estresar. Entonces al momento del descorche tal vez no se va a expresar exactamente como debiera ser y como debemos encontrarnos con él. Lo vamos a dividir en 3 etapas y ustedes me van a acompañar en su opinión, porque a lo mejor la gente no está tan acostumbrada a catar una cepa país. Este es un vino joven, podemos llamarlo joven porque es del año 2017, y en la fase visual vamos a caracterizar el color, la limpidez, la viscosidad y, bueno, por supuesto, la intensidad. A veces se recomienda, obviamente, contrastarlo con un fondo blanco. Profe, también lo puedes contrastar. A mí me encanta llamarlo profe. Yo también soy profe, entonces de pronto eso nos lleva un poco más a una cordialidad de cercanía. En color, cuando hablamos de una cepa tinta, tenemos 3 colores. El rojo rubí, también tenemos el rojo opaco, ya cuando a más años va perdiendo color, por tanto se va volviendo más naranja, pero este es un vino joven. Entonces dentro del rojo, este es un rojo opaco, pero es un rojo rubí. Existen 3 el que pierde es el brillo. Claro, existen 3 tipos básicamente de rojo para definir que un poco más el color teja, de los más envejecidos, el color violáceo, que es más acercado a los vinos ya jóvenes, y el rojo rubí también, que está dentro de los predominantes de los vinos jóvenes. Me parece un rojo rubí para el año. Me llama la atención de que no sea tan violáceo y tampoco tan naranja, tan teja. Perfecto. Igual es importante considerar que dependiendo de la genética de la variedad, las características de cada variedad es también el color y las características que va a tener el vino. País se caracteriza
por ser una cepa que no tiene un color tan alto. Entonces, eso no quiere decir que el vino sea malo, sino que simplemente la variedad no tiene un color tan potente como otras. Me encanta esta cepa porque es una cepa humilde, una cepa que no pide mucho, una cepa austera que la podemos encontrar en zonas áridas donde podemos tener regadío cero porque es de raíces profundas. Y bueno, obviamente nuestro enólogo nos puede contar más detalle de la las negra, tierras. de la cargadora. De la negra. ¿Cómo le llaman ancestralmente? La negra. La negra, cargadora le llaman también. Criolla. Criolla. También depende mucho del país. Las variedades cambian de nombre dependiendo del país en donde se encuentran. Missions, Estados exactamente, cambia mucho dependiendo de eso. En cuanto al país, el país es bien rústico. ¿Y eso qué significa que sea rústico? Que se puede adaptar muy fácilmente a condiciones un poco más extremas, como de sequedad, etc. Pablo nos contaba un poco de esta variedad que llegó a Chile, la país se adaptó bastante bien. Hoy en día, en regiones de Chile podemos encontrar esas primeras plantas de 400 años. La verdad que la vid, la parra, puede ser muy longeva, entonces eso realmente es un patrimonio vivo que hoy tenemos y que hay que ir a verlo, hay que valorizarlo. El país, como decíamos, puede estar en estos lugares sin riego, solamente viviendo de lo que llueve en invierno, que últimamente ha sido bastante poco, hay que decirlo. Esperemos que este fin de semana se revierta un poco Tenemos sequía, la situación. Sí, emergencia así climática. es. Pero la verdad que con los años esta variedad, que se le dice cargadora, va equilibrando un poco su producción, entonces va dando un potencial de vino mucho mejor al equilibrar esa producción un poco más controlada. Hay valles que se reflejan mucho, que se expresan mucho mejor que otros. Así es, Tata, eso depende, exacto, Tata. depende un poco de las condiciones del clima, del suelo y de las distintas cosas que quizás mucho de nuestra gente en la casa puede conocer como terroir, que le llaman los franceses. Sí, porque de pronto, bueno, tenemos la suerte de que nuestros valles también varían en tipos de suelos, suelos pedregosos, suelo más árido, más arcilloso, y la cepa país se da muy bien en los distintos tipos de suelo, entonces por eso decía que es una cepa humilde, un poco olvidada por los mismos chilenos, tristemente. Maltratada. Con una reputación bastante maltratada y olvidada, entonces Poco también valorada. invitados. Pero se ha ido reivindicando. Reivindicando, sí, hay cepas, hay viñas que están haciendo espumantes de país. Un espumante bastante interesante, un espumante de terraza, un espumante para compartir con las amigas a distintas horas del día. Me encanta. Yo encuentro que personalmente, ¿no?, en aspecto visual, tiene una limpidez corta, no es una limpidez muy brillante. Tal vez eso nos arroja un índice de que es bastante más natural, orgánica y que no ha sido filtrado o intervenida. intervenido. Exactamente. Ahora, de viscosidad, no sé qué opinan ustedes. Le vamos a hacer llegar esto a la gente en casa. Tenemos de viscosidad vivo, nítido, franco. Nítido es cuando es una viscosidad, cuando tú puedes mover la copa del vino, y la viscosidad es persistente. Esta es una viscosidad franca. En cuanto a intensidad, es una intensidad ligera, no es una intensidad muy pálida. Es ligera porque si bien lo comparamos, por ejemplo, con un Carmener, ella es mucho más pálida y menos brillante. Los quiero invitar a la fase olfativa. En verdad es mi fase preferida. A mí me encanta la fase olfativa porque me hace viajar, me hace rememorar momentos. Así Te que lleva a otros vamos a ver. lugares. La fase olfativa es para ver si el vino se expresa también. Entonces, una de las técnicas que se aconseja es poner el vino a esta altura de la nariz. Entonces, si él llega a la nariz es porque es una condición limpia, y eso da también para cuando el vino está añejado en tinajas de madera, de roble por muchos años. Entonces tiene una expresión mucho más audaz. Pero cuando no se expresa es porque puede ser un vino joven y a veces hay que ir a buscarlo. Entonces tampoco no se presenta cuando lo acercamos a nariz. Entonces a veces hay que abrirlo o decantarlo y esperar. Esto es lo que me gusta del vino, que después de una conversación se expresa otro vino, ¿no, Pancho? Después de la copa tranquila viene la copa en movimiento, en donde ya empiezan a aflorar lo más secundario, terciario, etc.
Y claro, efectivamente, como dice la Vale, es una cepa muy interesante, con altas notas de frutos rojos. Tiene pero mucha frutilla, cereza. De verdad, es una cepa muy frutal y floral. Y muy maderosa también, me llama la atención mucha la madera. fruta, flores también, exactamente. Los amigos que están en la casa, a medida que vayan probando los vinos, vayan asimilando el aroma del vino, se van a ir dando cuenta que huele a distintas cosas. Si les cuesta un poco, porque de repente cuesta empezar a probar los vinos y todo, vayan a su cocina, agarren las especias, empiecen a oler todo tipo de cosas, Sí. en los jardines, vayan a oler las flores, Es un etcétera. muy buen consejo, Nico. Es muy buen consejo cuando vayan a la feria, cuando vayan a la vega, cuando estén cocinando, partan un pimentón. Vamos, huelan ese pimentón y transpórtense también a lo que les evoca. Y después, más tarde, en la cata, se van a encontrar con que el Carmener es un vivo pimentón. Me encanta eso, porque también nos lleva un poco a rememorar. Pablo, no sé si tú acostumbras a hacer eso cuando descorchas o esto de comparar, porque catar es una actividad difícil. O simplemente lo disfrutas. Bueno, a ver, creo que acá lo lindo es cuando empiezan a chocar las ideas. Yo pienso exactamente al revés de que esto es un vino humilde. Creo que es un vino aguerrido, es un vino sobreviviente, es un comando en acción, es alguien que logró quedar vivo en una guerra terrible. Esta cepa se mantuvo viva en un lugar donde la tierra era tan pobre, donde no había agua para regar, donde esto eran las viñas de rulo. Entonces por eso la industria no se interesó en desarrollarlo, quedaron en manos de esos campesinos pobres y la mantuvieron viva. Son los vivos que lograron sobrevivir en el desierto. El mismo espíritu de los héroes de la Guerra del Pacífico que cruzaron el desierto más árido del mundo para llevar a su país a la victoria. Entonces esto es una cepa heroica que logró sobrevivir a la sequía y a toda la adversidad y se ha mantenido viva hasta hoy. Entonces, y detrás de eso hay gente tremendamente esforzada que la cuidó con amor, la fue seleccionando qué planta se iba a reproducir a partir de lo que ese viticultor sabio, con esa sabiduría campesina ancestral, fue eligiendo. Entonces, lo que hay detrás de esta copa de vino país es muchísimo. Yo me imagino a esos rostros trabajadores, esforzados, admirables, la gente que levantó América, ¿no? Sí, la verdad es que mucha razón, profe, con respecto a eso. Hay mucha gente que admira su labor investigativa. Yo con humilde me refiero a que es un vino que no necesita un importante maridaje, es un vino que no necesita un merchandising detrás, es un vino que solo se expresa en la versatilidad del paladar de la gente. Es un vino que parece delgado, pero que finalmente tiene una redondez. Es un vino que puede acompañar también de manera hostil, pero también de manera individual. Es un vino valiente, es un vino valiente también a toda la influencia de los que nos estuvieron por años imponiendo de que lo que estábamos haciendo en las tierras estaba mal, de que teníamos que seguir un modelo externo, internacional, FIFI, de la France, y tal vez a eso me refiero con humilde. Tal vez se puede entender como que es un vino que poco expresa, pero muy por el contrario. O humilde, digamos, porque es muy modesto, porque trata de no mostrar a simple vista toda su grandeza, pero detrás tiene una dignidad enorme. Exactamente, no es un vino grueso y se dice que los vinos, cuando son robustos, como el hombre chileno, ¿cierto? A nosotros nos gustan los vinos gruesos, los vinos con cuerpo, los vinos redondos, no los vinos delgados, y no estamos tan acostumbrados a catar un vino como en aquellas catas, por ejemplo, de los vinos españoles, que son vinos delgados, importantes, pero sin expresar de esa manera el terroir. No sé, a mí me pasa mucho eso con las catas, que busco o estoy acostumbrada a una línea que exprese las tierras, que exprese los vientos, que exprese
estas barreras naturales que nos ofrece Chile. Por supuesto, sin desmerecer obviamente las cepas de otros países, o sea, el torrontés, el Malbec, la Rioja. Por supuesto que son un capítulo aparte, pero con respecto a país me parece que no necesita más acompañamiento. Perdona, Vale, yo quería volver al primer comentario que hiciste y no sé si lo entendí bien o no, pero te lo quiero discutir. Yo creo que sí hay que camisetearse con la cepa país. Yo creo que hay que marketearla, hay que mostrarla, porque tenemos un patrimonio vitivinícola que si bien hoy en día hay grandes exponentes que la están mostrando, hay que mostrarla un poco más. O sea, tenemos un patrimonio vivo hoy en día en las distintas regiones de Chile que nos permiten un poco mostrar esta cepa. Antiguamente estas variedades, si mal no lo entiendo, estaban muchas veces en las casas de la gente, en los jardines, estaban plantadas y eso se arrancó. No es así, Pablo. ¿Qué pasó con esa historia en que nosotros teníamos tan incorporada la vid en nuestra vida, en nuestro día a día, y se arrancó por este paradigma francés? ¿Qué fue pasando ahí? ¿Se fueron trayendo otras variedades? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, se impuso el jardín de césped verde. Acá, para estar a tono, había que tirar abajo el patio con huerto de frutal, con parrón, con jazmín y con lavanda, y en su lugar había que poner la alfombra de césped verde siguiendo el modelo de los jardines ingleses y franceses. Lo cual fue una ciutiquería absoluta. Lo que en Buenos Aires decimos el tilingo. Ajá. ¿Quién es el tilingo? El que quiere ser lo que no es, aparentar ser lo que no es. Nuestro director nos pide que sí, por favor, te puedes acercar el micrófono, acérquese el Chayán, como le llamamos acá. Esto es transmisión en vivo. Entonces, todos los latinoamericanos nos transformamos en ciúticos. Había que copiar a los ingleses y a los franceses y poner jardines con césped verde. Lo cual queda muy bien y es lógico en Inglaterra, donde llueve todo el día y hace mucho frío. Exactamente. Pero en zonas áridas y semiáridas del cono sur de América, eso es absolutamente hacer el ridículo. Bueno, hicimos el ridículo. La ciutiquería. Y nos estuvimos jactando del césped verde, que es un desastre, una herejía ecológica. Hoy, que estamos en estrés hídrico, que no tenemos agua por ninguna parte, realmente tomamos conciencia del desastre que hicimos. En cambio, esos campesinos, esos antiguos que vivían acá, fueron mucho más inteligentes que nosotros. Ellos sabían que había que poner el parrón, que te dé sombra fresca en el verano, y en el invierno cuando hace frío se caen las hojas, entonces uno disfruta mejor de ese jardín, y con lavanda, y con jazmines, y con plantas frutales, y con el patio enladrillado. Nada de césped verde. El césped verde es un delirio. Es realmente una demostración de que uno es un ciútico ordinario, ignorante, con plata, que lo puede pagar. Entonces, volver al parrón, necesitamos volver al parrón, a ese vínculo con la cultura del vino, que es lo que construyó fuerte al país, digamos. Volvamos a lo nuestro, volvamos de disfrutar lo simple. Tratemos de invitar también a la gente con este programa del sábado, en la casa, con los perros, con un vino, el jueves, el lunes, el martes. Todos los días. La maldición gitana. Se viene el 18, es un momento 18. ideal para probar de todos los vinos, ojalá un tour de todas las cepas, mínimo. Y mire, yo quiero volver un poquito atrás y empezar a hablar un poco de datos históricos, fechas, para ir evolucionando en esta línea del tiempo del vino chileno. Alrededor de 1830, gracias a la República Independiente de Chile, el gobierno de Chile, déjame acordarme el nombre del presidente, por el presidente José Tomás Ovalle, se trae al francés botánico y experto técnico agrícola, Claudio Gay, quien es el encargado un poco de tecnificar el cultivo de la vid en Chile. Posteriormente a esto, un empresario y diplomático chileno, Silvestre Ochagavía, se encarga de traer también a técnicos franceses, quienes colonizan nuestro
terreno chileno de cepa país, el listán prieto como le quieran llamar, y empiezan a migrar estas cepas francesas, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cot, el Malbec argentino que le llaman, Riesling y toda esta gama de cepas que tenemos acá, por lo general, que son la gran mayoría acá en Chile, tenemos orígenes mucho más franceses que españoles, la etcétera. mayoría de Pauillac, Medoc. Y en ese ejercicio que realiza Silvestre Chagavía también se empieza a eliminar la cepa país, que era la que mencionábamos nosotros, que es muy mal valorada por esos años, y se empiezan a cambiar por esta otra nueva cepa. Es por eso que también tenemos mucha influencia francesa, ¿no, profesor? Claro, lo que se asentó fue el paradigma francés. Después de hacer la guerra de la independencia contra España, una forma de afirmar la identidad era demonizar a los españoles. Lo cual era lógico, porque España tenía muchas cosas espantosas. Por ejemplo, la esclavitud afroamericana, que acá teníamos un alto porcentaje de la población chilena, eran esclavos de África. Teníamos la Inquisición, teníamos el absolutismo, el despotismo ilustrado. Había un montón de cosas que había que sacarse de encima. Pero lamentablemente, junto con sacarse de encima esa parte oscura del Imperio Español, tendimos a minimizar la herencia positiva que se había creado a lo largo de los años, que tiene que ver con la arquitectura de ese patio hispano-criollo que generaba un microclima, que tenía que ver con productos típicos como el queso de chanco, como el jamón de Chiloé, como un montón de creaciones originales de acá, y con los vinos del paradigma hispano-criollo. Entonces, era de buen tono mostrarse que uno sintonizaba con la cultura inglesa o francesa, en la forma de vestirse, en la arquitectura, en la casa, en la jardinería, en la ropa, en el maquillaje, en el peinado y en el consumo de alimentos y bebidas. Por lo tanto, si uno quería mostrar que uno era civilizado, tenía que tomar coñac, tenía que tomar whisky y vinos franceses, o imitaciones del vino francés hechas acá. Por eso viene una obsesión por traer uva francesa y tratar de copiar los vinos de Burdeos, del Medoc, de Borgoña y todo eso. Entonces eso nos llevó a sobrevalorar la viticultura francesa y a despreciar injustamente la herencia hispano-criolla, dentro de la cual estaba una excelente uva como la uva país. Exactamente. Y bueno, también esta cosa de aparentar tenía que ver con los apellidos, con las familias. Tener una viña era muy rentable en términos sociales y no tanto en términos económicos. Hoy día tener una viña no es rentable. O sea, si quieres tener dinero, no hagas vino. O sea, claramente esto es una cuestión social. La familia más adinerada en el momento, en 1854, al 56, la Isidora Goyenechea con los Cauciños. Maximiliano Errázuriz, tenemos ahí un montón de Melchor Conchitoro. Exacto. Luis Cauciño también, gente empresarios de la época que se dedicaron a desarrollar esta industria y que hasta el día de hoy están presentes. Igualmente es bien interesante la historia de ellos, ¿no? Porque ellos empiezan con las minas, empiezan primero con el negocio minero. Empresarios. Pero yo creo que hoy en día se está dando también algo muy interesante, que pequeños productores, pequeños propietarios de país, pequeños propietarios de distintas, pequeños agricultores de distintos valles están haciendo sus propios proyectos, lo cual, como González Bastías, por ejemplo, que es el vino que estamos tomando hoy, con vinos muy interesantes y que se desmarcan un poco también de lo que nos ofrece en general el mercado. Yo creo que ese es un punto bien interesante y rescatan un poco ese patrimonio chileno. Esa esencia tan importante que tenemos. Sí, la crianza de este vino a mí me llama bastante la atención. Es un vino en tinaja, es un vino, bueno, joven, pero que en la copa igualmente expresa después de un rato.
una redondez, una calidez. No terminamos de hacer la fase olfativa, pero a mí me llamó la atención los dejos de madera. Disculpen la dispersión también, pero esto es transmisión en vivo. Totalmente en vivo. Cuando son las 21:47 en Santiago de Chile, estamos transmitiendo Cepa del País. Así es, para todos los que se vienen sintonizando ahora, estamos con Pablo Lacoste, él es historiador y ha estado muy relacionado con la historia del vino chileno, muy relacionado con el estudio de la historia del vino chileno. Pablo, yo te quiero llevar un tema polémico, ¿ya? Tú recientemente... Tan rápido, compañero. El tiempo apremia. Escribiste un libro que se llama El Pisco nació en Chile. Vamos a ir hacia el pisco. Es un tema muy interesante y que a todos los chilenos nos apasiona. O sea, hoy día el consumo de pisco en Chile es realmente importante, una industria grande, da mucha cantidad de empleos. Y antes de entrar a la polémica con Perú, yo quería preguntarte un tema, para que nos cuentes tú y a la gente que está en la casa, ¿cómo nació el pisco? ¿Cómo es la historia del pisco y por qué tenemos este problema con Perú? Bueno, a ver, el pisco es un destilado de uva. Está formando una familia con el coñac de Francia, el Armagnac, con el brandy de Jerez de España. Y bueno, dentro de América del Sur tenemos el Singani de Bolivia, el pisco peruano y el pisco chileno. En Argentina había uno también que lamentablemente desapareció por este proceso de la ciutiquería y de querer imitar los productos europeos en lugar de valorizar lo nuestro. Lo de Argentina es muy triste y yo lo quiero contar porque hay que tomar conciencia de lo que significa un producto patrimonial. Argentina tenía el aguardiente cuyano, que era como un pisco pero 10 veces más grande, porque tenía el mercado de Buenos Aires. Sin embargo, por este tema de la ciutiquería, empezaron a disfrazarlo de coñac. O sea, en vez de decir con orgullo, esto es aguardiente cuyano, para venderlo en Buenos Aires le ponen etiquetas como si fuera coñac. Pasó el tiempo, durante un tiempo lo vendieron bien, después declinó, desapareció, y el producto, al no tener identidad, se licuó completamente. Entonces hoy en Argentina lo que ocurre es que el mercado del destilado para la fiesta, el carrete, la discoteca, lo lleva el Fernet con coca. Entonces, como en Chile se toma piscola, en Argentina se toma Fernet con coca. Eso hace que los 50 millones de litros, que son $10 por litro, son 500 millones de dólares al año, van para una empresa que es Fernet Branca. En cambio, si Argentina hubiera mantenido su destilado tradicional, esos 500 millones de dólares se distribuirían entre 20.000 pequeños viticultores de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca. Importante. Esto hay que entenderlo, porque un país no funciona si tiene solo 4 superempresas multimillonarias. Un país desarrollado tiene 1 millón de pymes. Y eso es lo que te permite un producto identitario. En Chile todavía sobrevive el pisco. Eso es un tesoro y hay que cuidarlo porque el pisco genera puestos de trabajo para todo el norte chico. Entonces, esto es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Para ser un país uno tiene que ser solidario con los que viven en el país. Un país no es una suma de individualidades dispersas, es un nosotros, es una comunidad donde hay un vínculo entre todos y que tenemos un grado de solidaridad entre todos. Bueno, ese era el primer comentario. Pero me preguntaste por el origen. Bueno, exactamente. Vamos al origen. Entonces, estamos en la época del Imperio Español. Perfecto. En el Imperio Español, España tiene algo bueno que crea grandes espacios geoeconómicos que permiten vincular zonas de producción con mercados que están ubicados muy lejos, porque justamente es un imperio. Entonces tenemos los arrieros con las mulas que viajan miles de kilómetros para llevar un producto al mercado. Entonces, el vino le cuesta mucho, antes de Pasteur, mantener la calidad cuando viaja muchos kilómetros, muchos días, meses, a la luz, al rayo del sol. Entonces empiezan a fortificarlo. Eso lo hacen los portugueses con el Oporto, lo hacen los españoles con los vinos de Jerez, y se hace acá, y entonces nos hacemos especialistas en el arte de destilar.
Entonces había que destilar el aguardiente para fortificar el vino, pero después también desarrollan el aguardiente como un producto autónomo. En Chile, en Perú, en Argentina. Bueno, y el registro más antiguo que hay es en 1733 en el inventario de bienes de una hacienda que estaba en el Valle de Elqui, sobre el río Claro, en un pueblito que hoy se llama Pisco Elqui. En esa hacienda anotan por primera vez que tenían 3 botijas de pisco, a 100 kilómetros de la ciudad de La Serena. Bueno, ustedes conocen Pisco Elqui. Disculpa, Es el primer registro. ese registro puede argumentarnos a nosotros que realmente el pisco es chileno. Claro, porque, bueno, por eso, entonces algunos amigos peruanos lamentablemente no les gusta, porque dicen que cómo puede ser, que hasta cuándo, dicen no, que eso se había hecho en Perú y lo llevaron a Pisco Elqui, pero eso es inverosímil, porque si hubieran aparecido esas 3 botijas en una pulpería en la ciudad de La Serena o en el puerto de Coquimbo, yo lo podría aceptar. Pero de Coquimbo para llegar a Pisco Elqui hay que viajar más de 100 kilómetros. Y en esos años. En esos años, una mula para viajar esa distancia necesitaba más de una semana. Pero además, la lógica económica te dice que los productos viajan del lugar donde son abundantes y baratos hacia el lugar donde son escasos y caros. ¿Para qué yo voy a llevar 3 botijas de producto peruano hacia Pisco Elqui, en un lugar donde en Pisco Elqui había 5 haciendas, donde vivían 50 o 100 personas y estaban llenas de vino y pisco y aguardiente? No tiene ninguna lógica pagar un flete carísimo para llevar un producto a un lugar donde es abundante y no tiene ningún valor que justifique pagar ese flete. Claro. Por lo tanto, esas 3 botijas de pisco se habían elaborado en Pisco Elqui. Y por eso estaban ahí. Y estaban ahí. Estaban las viñas, estaban las bodegas, estaban las tinajas, estaban los alambiques de cobre labrado. Estaba todo para elaborarlo y estaba el producto elaborado. Y no había mercado. Por lo tanto, estas primeras 3 botijas de pisco registradas en Pisco Elqui estaban elaboradas ahí. Por lo tanto, no hay una falsificación, porque lamentablemente algunos amigos peruanos creen que Chile le copió a Perú, como Chile sí copió otros productos famosos, por ejemplo el champán, por ejemplo el Borgoña o el Medoc, Chablis. Había muchos vinos famosos que acá se hacían y le ponían etiquetas copiando los famosos de Europa. Eso sí ocurrió y lo hemos estudiado en detalle. Pero en el caso del pisco no, porque la falsificación de champán, por ejemplo, se hace a fin del siglo XIX. Las mandaban de vuelta también. Cuando, digamos, la industria decide hacerlo porque hay un mercado en Santiago. Y allá no había oferta porque estaban con la filoxera. Pero lo del pisco no lo hizo la industria, no lo hizo una capital, lo hicieron campesinos que están en la zona rural más que remota, metidos en Pisco Elqui. Entonces, no es una falsificación. No tiene por dónde. No tiene por dónde. Pablo, yo quisiera saber qué, porque nuestros vecinos peruanos nos dicen, bueno, la controversia es que Chile cambió de nombre la ciudad, que se tornó a llamar Pisco Elqui. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se llamaba antes? ¿Y es cierto eso? ¿O deja de ser solamente historia? Bien, entonces, a ver, el asunto es que en Chile hay una costumbre de desarrollar productos típicos sin un puerto que le dé un anclaje territorial. Perfecto. Por ejemplo, la Chupalla. No hay ningún puerto, ninguna gran capital que se llame Chupalla. No, sin embargo, los campesinos chilenos tomaron la decisión de usar la palabra Chupalla para denominar su sombrero típico hecho con fibras vegetales, principalmente paja de trigo. Hemos hecho la historia de la Chupalla, identificamos dónde nació, cuándo empezaron a usar ese nombre, cómo se fue propagando. La Chupalla, sombrero típico. Y ahora ya ha sido reconocido como denominación de origen en Chile. ¿La Chupalla? La Chupalla. Lo mismo pasa con los quesos de Goya. En Corrientes, una provincia argentina, había una señora que se llamaba Gregoria y hacía muy buenos quesos. Buenísimo. Los amigos le llamaban Goya. Esos quesos los sacaban por el río Paraná y los vendían en Buenos Aires.
Y bueno, y estos quesos buenísimos, ¿de dónde vienen? Son los quesos de Goya, de la señora Goya. Y después decidieron ponerle nombre Goya al pueblito donde vivía la señora Gregoria. Ah, mira, así entonces fue la historia del Bien, pisco. lo mismo pasó con el pisco. En 1733 los campesinos le ponen por nombre pisco al destilado. Y después, 200 años más tarde, en 1936, por iniciativa de don Gabriel González Videla, se le coloca por ley el nombre Pisco Elqui a ese pueblito donde antes había sido elaborado por primera vez en el mundo el pisco. Interesante. ¿Cómo es entonces que hace unos años atrás hay una decisión de la Unión Europea de reconocer la denominación de origen pisco como peruana? No, la Unión Europea reconoce las dos. Reconoce las dos, perfecto. Claro. Entonces, primero reconoció la de Chile, después Perú hizo una presentación y la Unión Europea dijo, bueno, está bien, reconocemos los dos, son dos productos que tienen el mismo nombre, cada país tiene su distinto estilo, pero bueno, muy bien, tanto Chile como Perú tienen derecho a exportar a la Unión Europea un destilado con el nombre pisco. Perfecto. Está muy bien. Ahora, el problema es que muchos peruanos, quizás de buena fe, creen que Chile le copió y han hecho acciones legales para prohibirle a Chile el uso de ese nombre en muchos países del mundo, en la India, en Tailandia, en Ucrania, en Colombia. Entonces, lo más lógico sería generar una denominación de origen binacional y en vez de malgastar la plata en peleas estériles de estudios de abogados que son carísimos, los dos países salir juntos al mundo a promover un nuevo producto, una nueva denominación de origen binacional. Pero bueno, lamentablemente hay un arraigo en Perú y se ha construido un discurso en torno a que únicamente en Perú se ha hecho legítimamente pisco y que lo de Chile es una mera copia. Creo que ya hemos podido demostrar con la evidencia documental que eso es un error, que eso no es así. Y bueno, esperamos que con el tiempo los hermanos peruanos comprendan que es un producto hecho por los campesinos en la época del Imperio Español. Y lo hicieron en los dos países. En ambos estaban presentes. Claro. Profesor, llevándonos un poquito más a los datos y a la fecha histórica, mencionó la filoxera, que gran parte de la gente que está relacionada a la industria del vino entiende de lo que se trata la filoxera. Bueno, la filoxera empezó en el año 1863 en Francia y de ahí se expandió por todo el viejo mundo del vino, que fue Francia, Italia, España. ¿Nos puedes contar un poquito también, Nicolás, de qué se trataba la filoxera? Para que vamos complementando con el Sí, profe. claro. Bueno, la filoxera es una enfermedad que se relaciona a las raíces de la parra, debilita la parra hasta el minuto en que la parra puede morir. Y fue muy serio en Europa, atacó gran cantidad de hectáreas de viñedo. Exterminó a algunas cepas. Exactamente, al punto de llegar a escasez de producción de vino en esa zona. Tengo entendido que se trajo, previo a la filoxera, parras del continente del viejo mundo hacia Sudamérica. ¿No es así, Pablo? Sí, efectivamente, la filoxera es un pulgón que se llevó de América del Norte a Europa y dañó 4 millones de hectáreas de viñas. 4 millones. Imagínense ustedes el desastre. Fue una catástrofe. Fue una cosa espantosa. Entonces, muchas viñas tenían ya créditos tomados de los bancos para poder financiarse y hacer su expansión. De golpe, se quedan sin plantas. Tenían compromisos de venta ante el mundo, entonces estaban desesperados y que dijeron, bueno, empezamos a falsificar. Entonces empezaban a comprar pasas de uva de Turquía, vinos españoles, alcoholes industriales, hacer todas unas mezclas y eso lo vendían al mercado francés y al mercado de todo el mundo. Entonces vino la fiebre mundial de la cultura de la falsificación de los vinos y destilados. Y por eso se creó, para evitar eso, el Sistema Mundial de Reconocimiento y Protección de las Denominaciones de Origen y las indicaciones geográficas. Entonces, esto, digamos, fue un poco el efecto positivo de esa gran crisis de la filoxera. Y lo otro fue que
la burguesía chilena, los grandes capitanes de la industria, vinieron los asesores y le dijeron, miren, hay que invertir en vino. ¿Por qué? Porque los mejores viñedos del mundo están destruidos, entonces vale la pena hacer una inversión grande, importante. Entonces, los grandes empresarios chilenos, en la segunda mitad del siglo XIX, hicieron un esfuerzo económico gigantesco, como no había pasado nunca, en levantar esas viñas, porque ellos no venían del mundo del vino. O sea, Concha y Toro no hizo la riqueza original con el vino, lo hizo con la minería. Lo mismo con Cousiño Macul, lo mismo pasó con Santa Rita, ¿no es cierto? Que ellos venían de los negocios inmobiliarios, del portal que está frente a la Plaza de Armas. Ese lo hicieron los fundadores de Santa Rita. Entonces, acá hay una decisión de la burguesía nacional en Chile de montar una industria de clase mundial. Entonces ahí surgen estas grandes viñas que se han sostenido hasta hoy durante 150 años. Ahí alrededor de 1902 Chile se declara como un país incolume, que es lo que es la filoxera, porque no sé si por gracia de la naturaleza somos un país prefiloxérico, que no sufrimos esta catástrofe que sufrió el viejo mundo del vino, y Chile quedó como una posición súper validosa en el hecho de que estos productores quisieran invertir en vino cuando en el resto del mundo ya estaba esta catástrofe declarada, no había cepa, por lo tanto Chile se encontró en una muy buena situación para empezar a producir vino. Sí, también por las barreras naturales. No somos un país bastante privilegiado, o uno de los primeros, o uno de los únicos, ¿no? Bastante privilegiado con la cordillera de los Andes, con la cordillera de la costa, los hielos eternos, el desierto de Atacama. Sí, una de las técnicas más atractivas, las mujeres observamos esto. Una de las técnicas más atractivas son la plantación de los rosales, que me parece hermoso, inteligente por lo demás. Cualquier infección, cualquier pulgón que se atreva a atacar a la vid, lo primero que ataca son las rosas. Entonces, un indicador. Es un indicador natural. Ayuda a los viticultores también a darse cuenta de cuándo también hacer aplicaciones y etcétera. Es una muy buena opción para tener en ciertos viñedos. Vamos a pasar ya a lo último de este primer capítulo de lanzamiento. ¿No? ¿Qué dice el público? ¿No? Sí, ¿no? Estamos muy bien. La verdad que podríamos estar hablando acá con el profesor, investigador, máster del vino y del pisco, Pablo Lacoste. La verdad que para nosotros ha sido un agrado tenerte acá, Pablo. Podríamos estar contigo 2 días aquí tomando 3 semanas vino, y media, comiendo buenos quesos y acá disfrutando con la gente. Y ojalá en un próximo programa te podamos tener también acá. Sí, ha sido bastante... es un orgullo porque es nuestro primer capítulo. Esto se demoró 1 año en salir al aire. Esto es un proyecto. Hay mucho sacrificio detrás, hay harta pala, harta picota, harta cata. Todo también para aportar un poco nuestro granito de arena al patrimonio vitivinícola, al patrimonio que es el vino, y que es muy importante que todos nos hagamos responsables. Somos todos embajadores del vino, sobre todo cuando viajamos, cuando vamos a otros lados, tenemos que llevar el vino y sus cepas patrimoniales muy adentro, muy incorporadas. Así que los invitamos también a hacerse parte de esta aventura, a hacerse parte también del patrimonio, a conocer, a salir del mall, ir a conocer otros lados, como decía Pablo en un principio. Así que los dejamos más que invitados a seguirnos todos los jueves junto a Cepa del País. Y atreverse a maridar también, porque beber vino no se trata de un mantel largo, de una comida millonaria o de una mesa llena de productos. También es un poquito atreverse a innovar, no sé, un pan tostado con un aceite de oliva, con un merquén, con los amigos. La terracita se viene, buen clima, un rosé, un vinito fresco, se viene bien entretenido. Ya vendrá en los próximos capítulos. Bueno amigos, nos despedimos desde acá, desde Santiago de Chile. Lo esperamos en una próxima ocasión. Yo la verdad que estoy muy agradecido de todos ustedes, la audiencia que está en sus casas y este panel increíble con la presencia de Pablo Lacoste. La verdad que agradecido de todo y nos vemos en una próxima sesión. Profesor, le dejamos la última palabra.
No, muchas gracias, realmente muy lindo, muy motivador todo esto. Tenemos que reflexionar mucho, tenemos que volver a encantarnos con el vino. Todos los O sea, días. que el vino es algo vibrante, es algo admirable. Detrás de eso hay toda una cultura maravillosa de muchos siglos, gente admirable. Entonces, bueno, y aparte, reconstruyendo ese vínculo con este producto, reconstruimos un vínculo con nosotros mismos y con nuestra comunidad. Esto es importante para ser feliz. No podemos ser felices consumiendo productos de marca, enlatados, siendo meramente consumidores, resultado de una campaña publicitaria que nos transforma o nos degrada en meros consumidores. El individualismo. Claro, que nos entonces rodea. volver a construir la trama cultural y social de una comunidad y de un país. Y eso es un vino, sobre todo un vino de uva país. Nuestra identidad. ¿Sabes lo que me gusta del vino? Para cerrar con este capítulo, que en verdad la historia, como en la visión sinóptica del hombre en el mundo, somos la peor representación de la historia en la vida humana, ¿no? Estamos representando el individualismo, el amor a las cosas, mientras más tienes, más feliz eres. Y yo creo que el vino nos acerca a todo lo contrario, a volver a lo natural, a volver a lo simple, a atrevernos a encontrarnos, a cuando el padre comparte con el hijo, cuando las hermanas comparten una copa, cuando el marido espera a la esposa después del trabajo y descorchar un espumante. Todo eso es maravilloso, así que este grupo, humilde pero contentos, los deja a todos invitados a que se atrevan a descorchar Chile. Así que nos dejamos invitados para el próximo Próximo jueves. capítulo. Quiero dar un dato importante a todos los que están, los televidentes que están ahí en sus casas. Recuerden que este sábado y domingo se suspendió la actividad de la celebración que se va a hacer En Santa en Lucía. el Cerro Santa Lucía. Así que no Lamentablemente. vayan, porque va a llover. Nos quedamos todos con la Descorchen gana. en casa. Así que va a llover, no se suspende el evento del día del fin de semana, 7 y 8 de septiembre. Y si llueve, que llueva. Y ustedes lluevan con vino en la casa. Ojalá que Ya amigos, nos despedimos. Chao, Muchas chao. gracias. Gracias.